De ahora en adelante será un sermón por Cuba. Como todo sermón, nace de la inspiración, no está escrito, tengo simplemente notas, notas para guiar lo que aquí vamos a hablar, pero todo saldrá de la inspiración. Tengo que decir que estoy nervioso porque nada más he intentado hablar con la profundidad que ahora busco hacerlo y que sea todo desde la inspiración, si bien no divina, la inspiración que viene de nuestras raíces, de nuestra historia y de un profundo amor patrio. Entonces, les pido también disculpas por adelantado porque no voy a leer los comentarios de ahora en adelante. No podré hacerlo, parte de la solemnidad de este esfuerzo. Así que pido disculpas por eso. No podré tampoco responder por el chat, no mientras esté hablándoles de esta manera. Luego al final podremos abrir el StreamYard, y, y conversar, pero ahora vamos a seguir esta liturgia que he preparado, una liturgia en la que habrá palabra y habrá música, porque la música ha también de acompañar a la palabra. En estos tiempos de banalización, donde todo es tan banal, donde reina lo impersonal, lo material, es necesario mirar adentro y es necesario mirar hacia atrás. Hoy, como ya dije anteriormente, estamos celebrando un aniversario del natalicio de Martin Luther King Jr. Y es importante que hablemos de él, pero no del Martin Luther King Jr. que nos mostrarán por la televisión o al que seguro serán presentados sus hijos en las escuelas. Un Martin Luther King que ha sido diluido, que ha sido transformado en un tipo dócil, pacífico, que simplemente pedía la unidad por todos, la unidad de todos, y lo hacía desde la inacción, desde no simplemente la paz, sino desde el pacifismo dócil. Es la antilucha lo que quieren vendernos en esta nueva figura de Martin Luther King, en esta renovación, esta reinvención del Martin Luther King. Martin Luther King, que alguna vez le dijo a su equipo de trabajo, debe haber un modo mejor de distribuir la riqueza y tal vez América debe avanzar hacia un socialismo democrático. Hay que entender cuán radical eran estas palabras en los Estados Unidos de los 60, en medio de un país que todavía estaba involucrado en una cacería de brujas hacia todo que fuera acusado de comunista. Sin embargo, Martin Luther King no se alejó del compromiso con crear un mundo mejor y más justo por miedo a que muchos se alejaran de él por lo impopular de su mensaje. El 4 de abril del 68, el último día de su vida, llamó a su iglesia, la Ebenezer Baptist Church o Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, para darles el título de su sermón del domingo. El título era Why America May Go to Hell, o ¿por qué América puede que vaya al infierno? No son palabras de un tipo dócil, no son las palabras de un hombre que rehuye de la controversia, no son las palabras de un hombre que teme ofender, preocupado mayormente por el número de sus seguidores y no por las razones por las cuales es seguido, por las cuales es seguido. Hay una diferencia inmensa entre esas dos posturas. Como dijo una vez en referencia a los interesados en su persona, estoy sin embargo profundamente entristecido que los interesados no me han conocido realmente, ni mi compromiso,
ni mi llamado. Ese llamado a la justicia, ese llamado al amor, porque la justicia es como luce el amor en público. Y ese propósito, ese camino, no debe ser empañado, ni debe ser blanqueado, no debe hacerse tímido o temeroso por temor a ser impopular. Justo antes de su muerte, el 72% de los blancos y el 55% de todos los negros estaban en desacuerdo con su posición con respecto a la guerra de Vietnam y de sus esfuerzos por erradicar la pobreza en los Estados Unidos. Martin Luther King no era un hombre popular. Martin Luther King no era amado por la mayoría y sin embargo eso no fue suficiente para detener su propósito. No fue suficiente para lograr cambiar el mundo, para mover el compás moral del país. Decía a los líderes afroamericanos que rehuían de él: lo que dices puede conseguirte una concesión o una beca, un grant, pero no te ganará la entrada al reino de la verdad. Martin Luther King tenía un sueño, pero no era el sueño americano, aunque estaba anclado en el sueño americano, ese sueño de la búsqueda de la vida, la libertad y la felicidad. Pero la vara con que medía el éxito de su sueño no era una cara negra en la Casa Blanca o la presencia negra en Wall Street, sino la realización de su sueño era que todos los pobres, que toda la gente trabajadora pudiera vivir vidas decentes con dignidad, así como quería Martí que la primera ley de la República fuera el derecho a la dignidad plena del hombre. El sueño no era el éxito de algunos emprendedores para sacar el país de una crisis económica, no era un sueño de oportunidades para el éxito individual, sino que era la posibilidad, la realización de que todos tengan vida digna. Martin Luther King se rehusó a vender su alma por un tazón de sopa. Se rehusó a silenciar su voz en su búsqueda por la justicia desarmada, por el amor incondicional, porque para Martin Luther King la condición del amor y de la verdad era permitir al sufrimiento hablar, permitir hablar al sufrimiento. Martin Luther King, que decía, no se cansó de decirnos: yo prefiero estar muerto que asustado. Prefería la muerte a la timidez, prefería la muerte a la cobardía, prefería la muerte a negociar su sueño. Por eso el FBI y el gobierno de los Estados Unidos decían que era el hombre más peligroso en América, como hoy dice el gobierno de los Estados Unidos que Cuba y su revolución representan un peligro para su seguridad nacional. Ser radical no es popular. Ser radical te puede ganar algunos aplausos, pero te ganará aún más enemigos. Ellos sabían que Martin Luther King era un revolucionario cristiano, sincero en su cometido y serio en su llamado. Es la misma seriedad que vemos en Fidel, es el mismo cometido, la misma voluntad inquebrantable que en vida de Martin Luther King le ganó la difamación, que se publicaran rumores, se dijeran mentiras, que fuera tildado de todo aquello de lo que también tildarían al comandante en jefe. Y su movimiento, su lucha también considerada del mismo modo en que sería considerada y es considerada la revolución cubana. Es por eso que las palabras proféticas del rabino Abraham Joshua Heschel todavía resuenan y nos persiguen cuando dijo, refiriéndose a Martin Luther King: todo el futuro de América dependerá del impacto
y la influencia del Dr. King. Y añado yo, todo el futuro de Cuba dependerá del impacto y la influencia de Fidel Castro Ruz y su revolución. El labor radical de King puede ser escuchado en el Love Supreme de John Coltrane o en la caravana de amor, Caravan of Love, de los Isley Brothers. El amor radical de un pueblo intensamente odiado es liberador y contagioso, así como la libertad radical de un pueblo totalmente no libre es también emancipador, infectante. Es del mismo modo que el amor radical de nuestra revolución puede ser escuchado en el Son a mi son de Portillo de la Luz, en El Necio de Silvio Rodríguez o en Solo el Amor del mismo autor. Martin Luther King identificó 4 males en el mundo: el racismo, la pobreza, el militarismo y el materialismo. A esos podemos añadir hoy el patriarcado, la homofobia y la degradación ambiental. Defender y salvar a la revolución cubana es defender y salvar al mundo. Es defender y salvar a los Estados Unidos, porque ante el avance de estos 4 males identificados por Martin Luther King, esenciales, intrínsecos del capitalismo, solo un nuevo paradigma, solo una sociedad distinta puede dar al traste con ellos. Esa propuesta de sociedad distinta que con virtudes y defectos, con sus luces y sus sombras, sigue siendo el faro que alumbra a otro mundo, que nos dice que otra manera de relacionarnos es posible, de relacionarnos con nosotros mismos, de relacionarnos con otros pueblos, de relacionarnos con la naturaleza. Una vez dijo Martin Luther King: me he dado cuenta que todo mi hacer y todo lo que he estado tratando de corregir en este sistema ha sido en vano. Estoy tratando de llegar a las raíces de esto, solo para saber qué es lo que hay que hacer. Todo esto tendrá que ser derribado. Y poco antes de su muerte le dijo a su amigo Harry Belafonte: estamos integrándonos a una casa en llamas. Es la pregunta que deben responder. Es la pregunta que deben responder los que pretenden que nuestra relación con los Estados Unidos, que la lucha contra el embargo sea simplemente el cantar canciones de paz, el pedir una convivencia tranquila. No se puede dormir junto a una fiera pensando que un simple trato de respeto mutuo puede contenerla. Está en su naturaleza el devorarlo todo. Está en su naturaleza el consumirnos. Está en su naturaleza apropiarse de nosotros. Detener esto requiere de algo más. Detener esto requiere entender que luchar contra el bloqueo, que luchar por la continuidad y el progreso de la revolución, es luchar también por el alma de los Estados Unidos, porque esa relación de Estados Unidos con el mundo envenena el alma del país y envenena el alma de su pueblo. Dijo Martí que patria es humanidad, no la familia, aunque incluya a la familia. Patria ha de ser humanidad, porque no hay futuro para nosotros si no se salva a la humanidad. Por eso luchar contra el bloqueo y luchar por la revolución es luchar por la salvación del mundo mismo. La abolición de 6 medidas nada hace en contra de la crisis ambiental. Un pacto temporáneo no puede detener a quien se fundó y construyó su historia sobre la violación de pactos. La única paz posible, la única defensa de la patria, el único fin verdadero del embargo, el único modo de resistir, supervivir o sobrevivir y alcanzar la verdadera libertad es entendiendo el amor radical de Martin Luther King Jr., que es el amor radical sobre el que descansa nuestra
revolución. Si tememos articular esto, ya estamos fracasando. Si no entendemos que nuestra supervivencia solo es posible si derrotamos a la bestia, si conquistamos el alma de los Estados Unidos y sembramos en ella el amor. Pero el amor no es cantar canciones juntos y darnos hoy la mano, si no hay una transformación profunda, una transformación total, para que nazca una nueva sociedad, para que nazca un nuevo mundo, para que seamos realmente transformadores. Por eso la pregunta es, decía Cornel West, hablando del legado de Martin Luther King, ¿tiene América la capacidad para escuchar y obedecer al King radical, o debe América desinfectar a King en orden de evadir y huir su reto? Entonces debemos hacernos nosotros la misma pregunta. ¿Tenemos la capacidad de escuchar y obedecer el reto que representan Fidel, Cuba y la revolución, o debemos condenarlo al pasado, borrarlo de nuestro presente, eludir la responsabilidad para así evadir el reto que nos presenta? Martin Luther King no era un Gibbon haciendo la crónica del declinar y la caída de los Estados Unidos, del imperio americano, sino un luchador contra la justicia, del mismo modo que lo es Fidel. No está ahí como cronista, o no estuvo ahí como cronista del fin del imperialismo, sino como un guerrero en su contra. No se puede confundir la lucha contra la justicia, ser anti-injusticia, con ser antiamericano. Cuando criticamos la esencia de su política, la esencia dentro de su historia, no estamos odiando a la nación, sino que por amor a ella, por amor al mundo, por amor al ser humano, exigimos su renovación. La disidencia es entonces la mayor justicia, y me refiero en este caso a la disidencia con respecto a Puentes de Amor y la manera en que llevan la lucha contra el embargo. Y digo esto invitándolos el día 30 a la caravana contra el embargo, invitarlos a participar y levantar la voz contra la injusticia, pero a la vez invitar y reclamar que levanten la voz con nosotros. Esto es una lucha profundamente existencial, es un asunto moral de gran urgencia. El King radical no era marxista ni comunista, pero entendía el papel de las clases en el análisis y en su enfoque por los pobres y los trabajadores. Así nosotros debemos entender la lucha contra el bloqueo no como una lucha simple, maniquea, entre los que aman y fundan y los que odian y destruyen, sino como una lucha de clases de los pobres del mundo por su derecho a vivir con dignidad, por el derecho de la humanidad a continuar existiendo y no ser condenada a desaparecer por culpa de desastres ambientales. Es el derecho a una nueva relación entre los seres humanos y los pueblos del mundo, no una dictada por el beneficio material, sino desde la empatía, desde la humanidad, desde el humanismo. Las causas tibias, las luchas tímidas, son incapaces de inspirar a nadie. ¿Acaso creen que hubiera Martí inspirado a los cubanos a luchar contra la independencia? Es decir, a seguirlo, si su reclamo hubiera sido simplemente luchar por una especie de autogestión. Las causas tibias, pequeñas, incompletas, son incapaces de inspirar. Solo
un sueño radical y trascendental, solo un sueño transformador será capaz de inspirar a multitudes a alzar la voz, a unirse en nuestro reclamo. Y es esa la actitud que debemos reclamar, porque no estamos luchando por un perdón temporal concedido por el gran imperio a nuestro pequeño e insignificante pueblo, sino que estamos gritando, estamos demandando, estamos defendiendo y estamos imponiendo nuestra igualdad y nuestro derecho a existir por encima de cualquier poderío. Ya basta de blanquear la lucha, basta de presentarnos con timidez y temor a ofender o caer mal. Mirémonos al espejo con orgullo, levantemos la cabeza y digamos juntos: fin al criminal bloqueo, fin al imperialismo, fin a la explotación del hombre por el hombre, y reclamemos nuestra verdadera libertad.